Buenas noches, que el Señor los bendiga. Me da mucho gusto esta noche poder compartir la palabra. Y en esta ocasión vamos a leer en el libro de Efesios, capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Dice así el Señor en su palabra: Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En esta noche, este mensaje va dirigido primordialmente para todos aquellos que quieren saber cómo tener un encuentro con Dios, cómo llegar a ser hijos de Dios, cómo tener la certidumbre para contestar la pregunta más importante en la vida: ¿a dónde iré cuando termine mi vida aquí en la tierra? Si usted se ha hecho esta pregunta y no tiene una respuesta, o no está seguro de la respuesta, este mensaje es para usted. Este pasaje que acabamos de leer resume en 5 puntos cuál es el camino para llegar a ser un hijo de Dios, cuál es la ruta de la salvación. En primer lugar, el pasaje nos habla de una triste realidad de cada ser humano. El primer punto en este camino hacia la salvación es reconocer de que todos somos pecadores. Dice el pasaje que estábamos muertos en delitos y pecados. También dice que obedecíamos a los deseos y a la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos. La triste realidad del ser humano es que por naturaleza somos pecadores. En cuanto recibimos conciencia en nuestra infancia, nos inclinamos hacia el mal. Y en vez de seguir los caminos de Dios, la voluntad de Dios, tendemos continuamente a desobedecerlo y a hacer lo que no le agrada. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, verso 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Nadie estamos exentos de esa naturaleza pecaminosa que heredamos desde que Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos significa apartados, separados, y no hay manera, por nuestros propios medios, de retomar el camino a casa. Estamos totalmente sin Dios, porque el pecado genera un abismo que el ser humano no puede cruzar por sí mismo.
Y si algunos pensáramos que no somos tan malos y que en realidad no tenemos pecados tan graves o no tenemos pecado en absoluto, recordemos lo que dice Primera de Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Nadie puede decir que no ha pecado. Pecado es todo lo que se opone a Dios, inclusive el hecho de no buscarlo continuamente ya nos hace estar separados de Él. Por lo tanto, el primer paso para volver a casa es reconocer que somos pecadores y que necesitamos su perdón, lo necesitamos a Él. El segundo punto es que lo más triste de todo esto es que el pecado nos separa de Dios y no solo de su bendición en esta tierra, sino que tiene consecuencias eternas. Y el hecho de vivir fuera de la voluntad de Dios nos condena para siempre si es que llegamos a terminar nuestra vida sin reconciliarnos con Dios. Dice el pasaje que acabamos de leer, que estar en pecado es estar sujeto a la voluntad del príncipe de este siglo, la potestad del aire, que no es otro sino el diablo o Satanás. Y eso nos provoca condenación eterna. Cuando estamos separados de Dios, estamos entonces en las garras de aquel que quiere que pasemos la vida eterna con Él en el infierno. Dice la palabra de Dios en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Y no se refiere a la muerte física solamente. Ciertamente el pecado puede causar un desastre en la vida y hacer que vivamos una vida miserable, pero lo peor del pecado no es eso. Lo peor es que el pecado, si esta vida termina y nosotros no nos reconciliamos con Dios, terminaremos una eternidad espantosa fuera de la gloria de Dios y estaremos en un lugar que es espantoso. Este es el infierno, dice en Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. A eso se refiere la palabra cuando dice que la paga del pecado es la muerte. La muerte segunda es la condenación eterna, separado de la gloria de Dios y estando sujeto a castigo eterno. Y eso es lo más grave de esta situación. Ciertamente el pecado causa mucho dolor en esta vida, pero lo peor no es eso. Lo peor es de que nos separa y determina que nuestra eternidad la pasemos en una oscuridad total, en una separación absoluta de la gracia de Dios. Pero hay una buena noticia, y esto es el tercer punto que quisiera esta noche compartir con usted. Hay una excelente noticia. Aun y cuando la paga del pecado es la muerte, y todos la merecemos porque todos somos pecadores, y no solo la muerte física, sino la muerte eterna, hay alguien que pagó el precio por nosotros, y ese es Cristo Jesús. Dice este pasaje que acabamos de leer, que Dios, que es rico en misericordia, y rico se refiere a pleno, lleno de misericordia, lleno de compasión, dice, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. Esa es la buena noticia, que Dios, siendo el único que nos podía condenar por nuestro pecado, el único justo que tenía el derecho de darnos el pago a nuestro proceder pecaminoso, Él mismo proveyó el rescate, y ese rescate lo dio en forma de su Hijo Jesucristo, Él mismo hecho carne y viniendo a tomar el lugar que usted y yo merecíamos por nuestros pecados. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti, Cristo murió por mí, Cristo murió por todos aquellos que necesitan el perdón, y eso significa todos.
Dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, como dice este pasaje, el gran amor con que nos amó, que dio a su Hijo unigénito, lo entregó, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 10, verso 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y más adelante en Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la respuesta. Jesús es el camino a la vida. Él pagó el precio. Él entregó su vida por nosotros, sus ovejas. Y dice Pedro, allá en Hechos capítulo 4, verso 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese nombre es Jesucristo. La buena noticia es que Jesús pagó el precio. Cuando el Padre lo envió a morir en la cruz por nosotros, todo quedó saldado. Él pagó el precio. Pero para poder tener acceso a esa bendición, a ese beneficio, para poder ser librado de el castigo que merece el pecado, del juicio que acarrea, la ira que acarrea el ser una persona que no está reconciliada con Dios, tenemos que creerle, creer en Jesucristo, creer en que Él pagó el precio y tener fe en que su sacrificio cubre nuestro pecado. Dice el pasaje que esto no es por obras para que nadie se gloríe, sino por medio de la fe en Jesucristo, la fe en que Él, si le pedimos perdón por nuestros pecados y nos arrepentimos en nuestro corazón, puede cubrir nuestro pecado con su sacrificio. El cuarto punto es tener fe en Él y arrepentirnos y venir a Él para ser limpios con su sacrificio. Dice en Romanos 10, capítulo 10, versos del 9 al 13, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Necesitas confesar que Jesús es tu Salvador, que Él le levantó de los muertos para cubrir el precio de la paga del pecado, que es la muerte. Porque con el corazón, dice el pasaje, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice también en Juan capítulo 5, versículo 24, el Señor Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y Juan, capítulo 1, verso 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La buena noticia es que Jesús pagó el precio y lo que necesitamos hacer es aceptar ese regalo de salvación, creer en Él, confesar con nuestra boca que Él es nuestro Salvador y que queremos vivir una vida nueva con Él, dejar atrás nuestra manera de ser, dejar atrás el pecado y que Él nos haga la clase de persona que siempre pensó que fuéramos. Personas que lo aman, que lo buscan, que reciben su perdón. Al hacer esto, el perdón cubrirá ese pecado y su sangre derramada en la cruz limpiará todo pecado de nosotros. Nos hará ser sus hijos y poder tener paz con Él y poder contestar esa pregunta, como dijo el Señor
El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Si usted recibe a Jesús en su corazón, si usted le reconoce como su Salvador, si usted reconoce que ha sido pecador y que merecía la muerte y la muerte eterna, pero si cree que Jesús murió en la cruz por usted y pagó el precio, y usted le recibe con arrepentimiento y fe, entonces usted tiene vida eterna. Y usted puede contestar con seguridad: ¿a dónde iré cuando termine esta vida aquí? Y usted puede decir: al cielo con Jesús, a la gloria eterna, a la casa de mi Padre. Iré de vuelta a mi hogar. Y hay otra gran noticia además. Si no fuera poco, el hecho ya de poder tener esa paz y esa tranquilidad de saber que esta vida puede terminar, pero que la verdadera vida comenzará con Él, por haber creído en Él y haberle aceptado en nuestro corazón. También el Señor Jesús nos da una nueva vida de aquí a entonces en la tierra. Nos da una nueva vida que nos hace vivir en sus caminos. Dice el pasaje que leímos que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que Dios tiene una vida nueva, con buenas cosas, buenas obras, buenas maneras de vivir, buenas formas de enfrentar este mundo tan complicado cuando andamos en su paz. No porque esas obras las necesitemos para ser salvos, sino porque ya hemos sido rescatados. Él nos hace andar en una novedad de vida, en una vida nueva, que nos hace ser triunfadores y vencedores aún en medio de las pruebas. No quiere decir que no vamos a tener dificultades, pero quiere decir que esas dificultades las vamos a poder enfrentar con poder, con paz, incluso con gozo. Dice el Señor en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, es decir, si usted ya hizo esta decisión por Él, de seguirle y de aceptar en su corazón el rescate que Él hizo por usted, de modo que si alguno está en Cristo, y si ese es usted, hoy, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Señor tiene una vida nueva para usted, una vida que lo llevará poco a poco a esa eternidad gloriosa, cuando todo aquí termine. Y finalmente dijo el Señor Jesús: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quiere usted recibir esa vida eterna y esa vida abundante, que lo hará cumplir el propósito original que Dios tenía para usted? Acompáñeme en esta oración, y si es su voluntad y su deseo abrir su corazón a Dios con fe y arrepentimiento, lo invito a que haga esta oración o haga algo similar con sus propias palabras. Padre Santo, en esta hora he comprendido el plan maravilloso que tú tienes para mí y que siempre lo has tenido. Hoy puedo ver claramente que yo soy pecador, que he vivido fuera de tu voluntad y que eso como consecuencia me ha acarreado dolor, destrucción y la condenación cuando mi vida termina aquí en la tierra. No quiero eso para mí, Dios. Sé que moriste en la cruz por mí. Sé que pagaste el precio de mi pecado y gracias por eso, mi Dios, por todo el amor que tuviste por mí en la cruz. Hoy acepto ese sacrificio como hecho por mí en particular. Acepto que ese sacrificio puede cubrir la deuda que tengo contigo. Te pido perdón y me arrepiento de todo lo que he hecho sin contar con tu voluntad, sin contar con tu deseo. Y hoy entrego mi vida a ti, con fe, creyendo que ese sacrificio cubre todos mis pecados
Hoy me arrepiento y me entrego a ti. Abro mi corazón para que tú entres y conduzcas mi vida por donde tú quieres que vaya. Te agradezco por esa paz, por ese gozo que ahora siento por ser tu hijo. Te agradezco por recibirme en tu casa, por hacerme parte de tu familia. Y quiero andar en vida nueva. Quiero estar, Señor, siempre unido a ti y poder, Señor, agradarte con mi vida. Gracias, mi Dios, por ese perdón que siento en este momento en mi corazón y me rindo a ti. En el nombre de Jesús, el único nombre que es sobre todo nombre y en el cual tenemos salvación. Amén. Que Dios lo bendiga mucho esta noche. Si usted hizo esta decisión hoy, lo felicito. Quiero decirle que la Biblia dice que el Señor se alegra por cada oveja que regresa al redil. Él no lo dejará. Él es el buen pastor. Él dio su vida por usted. Usted ahora está en sus manos. Usted se puede llamar hijo de Dios, parte de la familia de Dios. Y yo lo felicito. Y si usted quiere aprender más de cómo vivir esta vida nueva, esta vida abundante, lo invito a que se acerque a alguna iglesia donde se predique el Evangelio de Jesús, con alguien que lo pueda ayudar a crecer más y más y poder disfrutar esa hermosa herencia que Dios tiene para usted. Que Dios lo bendiga mucho. Hasta mañana.